Nacional de Escritura y Argumentación Académicas, que organiza el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional a través de la Academia de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, en colaboración con el Centro de Investigación y Posgrado en Humanidades, Ciencia y Tecnología de la Universidad Rosario Castellanos. Se encuentra con nosotros el doctor Gabriel Alejandro Álvarez Hernández, profesor investigador de la Universidad Rosario Castellanos, quien moderará esta sesión. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, doctora Erika. Buenos días a todos y todas, o buenas tardes según donde estén. Les pido al público que nos acompaña que registre su asistencia, por favor, llenando el formulario que pondremos en el chat. Se dará constancia de participación a quienes asistan al menos a 4 de 7 conferencias. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida, ¿no?, a todos y todas a esta conferencia, La escritura en la construcción del conocimiento, a cargo de la magíster Alma Marcela Domínguez Escoto de Montevideo, Uruguay. Sea bienvenida. Voy a leer una breve semblanza de la magíster Alma. Ella es doctora en educación por la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, en Argentina, profesora de historia en el Instituto de Profesores Artiguas, Consejo de Formación en Educación, Administración Nacional de Educación Pública. Magíster en Enseñanza Universitaria de la Universidad de la República, directora del Grupo de Investigación y Extensión sobre la Enseñanza de la Lectura y la Escritura en la Historia. Y bueno, le doy la palabra a la magíster Alma Marcela Domínguez Escoto. Le reitero que le agradecemos mucho y le damos también a usted la más cordial bienvenida. Y pues, comenzamos con su ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Estoy acá en Montevideo, Uruguay. Acá son las 2 de la tarde. Agradecida por este espacio al Instituto Politécnico Nacional a través del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales de la Universidad de Rosario Castellanos, en la maestría en Docencia Científica y Tecnológica. Agradecida al doctor Noel Angulo, que hizo este contacto para poder presentar esta investigación, y a Erika Pineda, que también ha hecho todo lo posible para que sea posible justamente esta ponencia. En la ponencia que estamos presentando, que estoy presentando específicamente hoy, es producto de 2 investigaciones, una que tiene que ver con mi tesis de maestría y otra que estamos realizando junto con el grupo de investigación dentro del Instituto de Profesores Artigas en formación docente en Montevideo, Uruguay. Mi base es ser profesora de historia y hace muchos años que venimos trabajando o investigando lo que tiene que ver con la lectura y la escritura disciplinar. Acá el profesorado es público y forma parte de 4 años en que se realiza la carrera justamente del profesor y forma parte de formación docente. Es importante decir para mí que pertenezco a la educación pública de mi país y que esta ponencia tiene que ver con las horas de departamento, de las pocas horas de departamento que la educación pública nos da para poder realizar de alguna manera estas investigaciones. Bueno, muy bien. Estamos hablando de la escritura en esta construcción del conocimiento. Construir el conocimiento de alguna manera implica un posicionamiento o buscamos un posicionamiento del estudiante que tenga un rol más activo, un rol más protagónico. Cuando estamos hablando de este tipo de rol, estamos hablando de la escena de clase donde el centro es el estudiante y ahí hay un giro en el rol docente. El docente ya no es aquel que diserta y da la clase sobre una tabla rasa, sino que hay que posicionar de alguna manera a este nuevo docente, tratando de ver y pensar donde el centro sea el estudiante, y por lo tanto tendrá que pensar, diseñar una tarea que convoque la producción escrita de los estudiantes, las comprensiones o la comprensión de la lectura de textos académicos disciplinares y que convoque además a la autoría, es decir, ser sujeto autor dentro de estos textos y dentro de estos disciplinares.
Este movimiento es un gran desafío para el docente, ¿verdad? Porque muchas veces lo posiciona o lo mueve en lo que tiene que ver con el rol docente. Para pensar esta construcción del conocimiento, nos posicionamos de alguna manera en el análisis de Litwin, de la UBA en Argentina, que dice que las propuestas de construcción del conocimiento en las situaciones que lo habilitan permiten pensar los problemas del campo disciplinar. Trata de resolver problemas reales y se constituyen en la medida de lo posible en procesos de resolución de problemas genuinos y conscientes con el campo de conocimiento al que busca tratar. Por proceso de construcción de conocimiento se entiende una tarea focalizada y que implica la problematización. Concebir la tarea como una constante solución de problemas, como un pliegue sobre otro, donde cada pliegue es una fase más en la solución de los problemas. Por lo tanto, exige pensar, ir a los autores. Cuando hablamos de autores, estamos hablando de marcos teóricos, de la bibliografía, volver a pensar. Esto demanda tiempo, dedicación, un gran esfuerzo cognitivo por parte de los estudiantes y tiene que ver con identificar el concepto o la idea que se pretende abordar. Las que no entran en un asunto, o sea, discernir también lo que es relevante de lo menos importante, hacer una jerarquización de las ideas. También impone un orden de esta importancia, encontrar la idea central del texto o las ideas subalternas a esa idea central. Requiere buscar datos, ver cuáles son más útiles con relación a la idea y desechar aquellos que no lo son, que no son pertinentes a esa idea central. Implica enfocar el problema, fragmentarlo para identificar sus partes y así abordarlo con mayor profundidad y detenimiento. Incluye la elaboración de preguntas y las respuestas a esas preguntas y la formulación de nuevas preguntas. Por lo tanto, también implica un proceso de toma de decisión, mientras que el sujeto está en esta construcción de su conocimiento. Para ello se deberá leer, entender, enlazar ideas, hacer nuevas preguntas y salir en la búsqueda de nuevas respuestas. Exige, por lo tanto, analizar, sintetizar, comparar, conceptualizar, abstraer acciones que promueven el desarrollo de actividades cognitivas de orden superior. Escribir es algo complejo y realizar una escritura académica requiere de alguna manera un plus. Por tanto, como punto de partida, nosotros tenemos como base en esta investigación que los actos de la lectura y la escritura están invisibilizados en todos los niveles implicados. Cuando hablamos de todos los niveles implicados, estamos hablando de todo el proceso que Litwin decía en el momento de producir un texto, ¿no? La asociación de ideas, la jerarquización y también elementos afectivos. Que a lo largo de esta ponencia iremos, o subjetivos, que a lo largo de esta ponencia iremos explicando. Entonces, en todos los niveles implicados, comprometiendo de esta manera la comprensión de los textos, las comprensiones de los textos y las producciones de los libros. Acá, para poder entender esto de lo invisibilizado, nosotros nos posicionamos en esto de lo que está pasando a nivel de los docentes, ¿no? Hay una constante preocupación por parte del cuerpo docente sobre los modos de lectura y de escritura de los estudiantes. Esta percepción es correspondida por los estudiantes, quienes sienten que han realizado un gran esfuerzo para producir textos académicos que terminan siendo poco valorados por sus profesores. Entonces, hay una demanda por parte del cuerpo docente y un reclamo por parte del cuerpo docente y una percepción por parte de los estudiantes que por más que ellos se esfuercen no llegan a esos niveles. Estos desencuentros ocurren en varias dimensiones. Por un lado, por el tiempo que se dedica
tanto los docentes en pensar las tareas como los estudiantes en el momento de producirlas, en la dificultad de la producción de un texto académico disciplinar, más Maestra la Alma, demanda que les exige. perdón, discúlpeme usted que la interrumpa. No está avanzando su presentación. Yo pensaba que era mi internet, pero ahorita aquí en el chat nos están confirmando. Ese tipo de errores técnicos a veces se solucionan si deja de compartir y lo vuelve a hacer para que podamos tener toda la información, por favor. Y que le dé modo de presentación ahí. Ahí está, ahora sí ya se ve qué pasa. Perfecto. O si le Bien, ponen modo de presentación, también va a ir avanzando la presentación. bueno, entonces estábamos viendo que esta lectura y esta escritura hay procesos que están invisibilizados en todos estos niveles implicados. Estábamos hablando de ese desencuentro entre los docentes y los estudiantes con respecto justamente a la elaboración de estas tareas. Por lo tanto, esta ponencia apunta a tratar de ver cuáles son esas conjeturas que tanto el cuerpo docente hace como las conjeturas que realizan los estudiantes. Eso que está invisibilizado. ¿Cuáles son esas presunciones? ¿Cuáles son esos supuestos que terminan siendo, que terminan afectando a todas estas aristas que conllevan a la producción académica y otras vienen de tanto de la conceptualización o el vocabulario que se requiere? Por eso nosotros nos hemos definido en esta idea, ¿no? Para poder visibilizar la existencia de que el estudiante no sea solo estudiante, sino un estudiante lector, escritor. Y nosotros desde este lado nos hablamos de una postura psicopedagógica. Dejar de pensar que tenemos alumnos o un estudiante para pensar en lo que la psicopedagoga Alicia Fernández, argentina, habla de situación persona aprendiendo. Esta situación persona aprendiendo hace pensar que no solo es el docente el que está enseñando, sino que el docente mismo en este proceso va aprendiendo también. Y va aprendiendo y retroalimentándose de lo que ocurra en su relación con el estudiante. Y el estudiante también se transforma en una situación persona aprendiendo. Por lo tanto, hablamos de un enfoque situado del aprendizaje. Por eso esta idea de Alicia Fernández nos transmite a nosotros la siguiente idea de pensar que lo que tenemos enfrente o lo que debiéramos tener todos los profesores enfrente son estudiantes, lectores, escritores. Por allí en otra charla me decía, bueno, pero qué difícil esto, ¿no? Cuando encuentres alguno, decime. Pero bueno, en realidad es visibilizar el problema. Es pensar que la clase no es una clase magistral, la que tendríamos que empezar como a trabajar, y pensar que hay textos. Es como ocuparnos, como dice Carlino, de la lectura y de la escritura disciplinar. Ocuparnos en nuestras aulas hace que justamente ya no sea el alumno maestro que enseñe y que da, sino que sea la transferencia de situación persona aprendiendo y la construcción justamente de un estudiante, lector y escritor que en nuestra aula se le va a desafiar a realizar estas producciones. De allí que nosotros también nos posicionamos en una educación, o sea, en un aprendizaje situado de la lectura y de la escritura. Y este aprendizaje situado nos conlleva a pensar que existen múltiples prácticas situadas de lectura y de escritura. De allí que aparece el MPSLE, múltiples. ¿Por qué son múltiples? Porque son tan diversas como tantos docentes encaren la problemática de pensar esta construcción de conocimiento. Que una cosa es la construcción de conocimiento de historia, otra es en geografía, otra es en derecho, otra es propia de idiomas españoles. Por eso son múltiples. Porque también van a ser múltiples. Le solicitamos, por favor, mantengan sus micrófonos cerrados mientras la maestra expone, por favor. Muchas gracias. Van a ser múltiples
porque también van a depender del momento y la hora en que se va a dar esa práctica o esa tarea a disposición del estudiante. Es práctica porque va a generar que tanto el docente como el estudiante, el escritor, empiecen a pensar juntos esos textos. Y ese es el desafío. Y es situado en la medida que se da en un momento y en unas circunstancias determinadas, ¿no? En relación a determinados conocimientos previos, en relación a un vocabulario específico. Por eso decimos que estas múltiples prácticas situadas de lectura y escritura consideran al estudiante, lector-escritor, productor de su propio conocimiento a través de prácticas sociales de lectura y de escritura que emergen en determinado contexto. Por eso son situadas para un texto académico con determinados objetivos y de acuerdo a las exigencias de que ese texto requiera, es decir, a determinado texto si es argumentativo, si es un texto descriptivo, también dependerá de ese género que el docente, género discursivo que el docente requiere. También dice que incluye allí, para nosotros, estas múltiples prácticas situadas de lectura y escritura, el tiempo pedagógico dirigido por el docente. Nosotros creemos muy importante que es el docente en el aula, como dice Carlino allí, que se ocupa de la lectura y de la escritura y se transforma más que un docente en un tutor, que va a acompañar ese proceso académico con metas, con objetivos claros para ser alcanzados junto con sus estudiantes, lectores y escritores gradualmente, estableciendo compromiso, continuidad, ejercitación, tanto de la lectura como de la escritura. Y este proceso se puede dar por espacios de talleres o tutorías. Acá en el Uruguay se utiliza muchísimo este concepto de tutorías. Ahora, si nosotros estamos pensando estas prácticas situadas, tenemos acá otra bibliografía que nos parece interesante, que es del mundo del Reino Unido. Lillis plantea justamente que los docentes, en el momento de plantear una tarea, deben ser lo más explícitos posible. Hay una noción que implica una continua cadena de significaciones, aclaraciones, explicaciones acerca de lo que la tarea propuesta por el docente pretende provocar en el estudiante y viceversa, ¿no? Ese momento en que se plantee esa tarea está asignado por una identificación del problema que se pretende detectar, que muchas veces está enquistado y que posibilita ver los efectos de la palabra sobre las prácticas. Por lo tanto, lo que plantea Lillis es develar lo que obstaculiza a ese paso, a esa solución de esos problemas. Es decir, aquí están planteando que el lenguaje no es neutro, sino que justamente necesita un montón de aclaraciones y explicaciones en relación a lo que entendemos en relación a una tarea. Lillis fundamenta que frente a esta diversidad de enfoques se puede detectar tres particularidades. Primero, hay una identificación de los problemas divisados por los docentes, es decir, hay una serie de problemas que los docentes sienten o que suponen que están en relación a las tareas que plantean. Por otro lado, hay una habilitación de los estudiantes, como decía yo al principio, cuyas dificultades se muestran transparentemente, mientras que el lenguaje de las disciplinas y el pedagógico permanece invisible, incomodado. Es decir, hay supuestos, hay datos que están dados, que muchas veces los estudiantes no saben de qué se trata o qué está pensando el docente en referencia a lo que piden. Y por último, la construcción de que la solución al problema es una cura rápida. Es decir, muchas veces se piensa con las soluciones rápidas a las tareas o a los problemas que se pueden estar en relación a esa misma tarea. Por eso se habla de modelos implícitos, porque encierran una teoría implícita en la acción. Lillis refiere justamente que para presentar cualquier tarea, muchas veces lo que existe es un sentido común que rodea toda la tarea
que plantean los profesores, y por eso reclaman la búsqueda de lo explícito y la transparencia en las explicaciones para evitar desencuentros. Mientras que el lenguaje de los estudiantes se hace visible y problemático, el lenguaje de las disciplinas y el pedagógico permanece invisible y es concebido como lo dado. Ahí es donde hay que deconstruir. De allí la importancia de lograr un encuentro a través del diálogo y de la negociación de sentidos. Lilis aquí plantea algo interesante, que es quebrar la inocencia, quebrantar la inocencia de los demás. Es decir, no existe un sentido común. No hay supuestos, si existen estos supuestos, es necesario develarlos, ¿no? Bueno, parte de esta investigación que estamos presentando tiene que ver con una metodología cualitativa. Se realizaron 15 entrevistas a docentes y 15 entrevistas a estudiantes, inclusive transcripciones de situaciones de clases dentro de la modalidad taller. Es interesante esto porque, bueno, las entrevistas duraron más o menos unos 30 minutos, fueron por supuesto desgrabadas, y las transcripciones de clase con permiso y autorización y reservando el sesgo justamente del anonimato también fueron transcritas y permitieron ver justamente esos desencuentros, esos supuestos que de alguna manera existían. En base a esta metodología cualitativa se realizaron algunas categorizaciones que tienen que ver con datos biográficos, que tienen que ver con lo propio de la escritura disciplinar, lo propio de la lectura disciplinar. Pero especialmente nosotros hemos construido perfiles de estudiantes, lectores y escritores. En este encuentro, en el cruzamiento de estas entrevistas, nosotros encontramos estudiantes, lectores, escritores extranjeros. Y nos interesó esa palabra en la medida que cuando estos perfiles de estudiantes suponen un grado de desarrollo básico en las prácticas de lectura y de escritura. Por lo general, estos L necesitan ayuda de un traductor para poder comprender textos disciplinares, inclusive para la composición significativa de un texto. Solos no lo logran y justamente se sienten extranjeros en el momento de producir un texto académico. O cuando están leyendo, bueno, como soy profesora de historia, textos de corte historiográfico, les cuesta muchísimo entender de qué se está hablando cuando se lee los marcos teóricos propios de la disciplina. Hay otro conjunto de perfiles a los que nosotros llamamos peregrinos. Estos reconocen que necesitan ayuda externa, tienen conciencia de su dificultad y están preocupados porque sus producciones resulten legibles al receptor. Tienen esta conciencia del lector, del futuro lector, y la conciencia de que son escritores. Pero todavía están en un entre, a mitad de camino. Por eso nos gustó este concepto de peregrino como una superficie que va y que viene, o que pendula entre uno y lo otro. Y el tercer perfil que nosotros encontramos a través de las entrevistas, a través de las transcripciones de clase, de esos talleres, es el estudiante lector autóctono, jugando en este nombre con los otros nombres, que toman conciencia del proceso que transitan, reconocen las múltiples prácticas de lectura y escritura disciplinar y logran construir un texto académico. Dentro de esta investigación, nosotros pudimos ver que hay una presencia de extranjeros, de estos perfiles extranjeros, sobre todo en primer año de nuestra carrera, que justamente tienen que ver con su ingreso, su salida, su egreso de la educación media y que ingresan justamente a formación docente con lo que la educación media más o menos les dio, ¿no? El perfil de peregrino lo podemos encontrar tanto en la lectura y la escritura y concentra estudiantes tanto de primero y segundo año, también en tercer y en cuarto,
pero fundamentalmente lo podemos encontrar en los trayectos de primer y segundo año de formación docente. En el perfil autóctono se encuentran los estudiantes de tercer y cuarto año, casi en su totalidad en cuarto, y en algunos casos en segundo año y en el caso especialmente de la escritura, en primero. Si bien las entrevistas dan cuenta que no hay una intervención docente dirigida al dominio de la lectura y la escritura disciplinar de forma, de alguna manera explícita y sistemática, general para todo el cuerpo docente, igualmente el trayecto en la formación parece permitir el pasaje desde el perfil de extranjero a autóctono. Y esa es una de las preguntas que nosotros nos hicimos y que seguimos justamente tratando de investigar. Es decir, cabe seguir indagando si este pasaje se debe a habilidades propias o generadas por esta intermediación docente. ¿Y cómo es esa intermediación docente? En ese proceso aún nos encontramos. Pero en base a estas entrevistas, nosotros pudimos detectar, en base a las entrevistas realizadas, que se identificaron 3 tipos de supuestos, o conjeturas o presunciones que se encuentran fundamentalmente entre los docentes. Uno tiene que ver con supuestos académicos, supuestos disciplinares y aquellos que presuponen la producción del texto. Por supuesto que estas presunciones complejizan al momento de la realización de un texto académico, porque es lo que el docente tiene en su cabeza y lo que el docente cree. Entonces, ¿cuál es uno de estos supuestos académicos? La naturalización de los procesos de lectura y escritura. Los docentes creen, en la gran mayoría, podemos llegar a decir un 70% de los entrevistados, que estos procesos de lectura y escritura se tuvieron que dar en la escuela, en el liceo, acá en secundaria se llama así liceo, y que por lo tanto no se tienen que enseñar en la educación superior. Inclusive consideran que pueden atrasar, que enseñar estos procesos pueden llegar a atrasar los programas que tienen que dar, los programas de clase que de alguna manera entonces tienen que dar. Y también hay una naturalización de la forma de la evaluación, que están dentro de estos supuestos académicos. Me parece interesante porque muchos de los docentes, en el momento de explicar cómo eran las evaluaciones que les daban a sus estudiantes, las naturalizaban. A veces no tocaban ni el tema, no se trabajaba, no dieron en las entrevistas el tiempo dedicado a la realización de estas evaluaciones. Inclusive nos llamó uno de los entrevistados dijo que había realizado una monografía con sus estudiantes y se enteró en el momento que en su vida los estudiantes nunca habían hecho una monografía y que por lo tanto no sabían cómo hacer. Entonces, estos supuestos académicos enquistan, como dice Lili, las producciones. Es todo lo que no se habla, es la punta de un iceberg que no se habla y que se tiene que hablar, que se tiene que dar a conocer. Otro de los supuestos tienen que ver con los supuestos disciplinares. Dentro de las exigencias, por ejemplo, que plantean propuestas por los docentes. Los docentes dicen que los estudiantes tienen que leer libros, que los estudiantes tienen que leer capítulos de libros y no fotocopias sueltas. Y ahí el desencuentro, ¿no? Hay otros que plantean la integridad del libro, la importancia de leer un libro entero, cuando eso muchas veces no se da. Y otro de los supuestos disciplinares que nosotros encontramos es que subyace cierta subestimación hacia la temática. Es decir, los docentes consideran que enseñar este tipo de cosas no les corresponde. Es decir, y que subestimaría su propia actividad. Hay otro supuesto que tiene que ver ya específicamente con la disciplina de la historia, con el nivel lexical o el vocabulario que esperan que sus estudiantes tengan, con los conocimientos previos y lo que tiene que ver con el tiempo y espacio que es propio de la disciplina o de los problemas
de la enseñanza y el aprendizaje de la historia dentro de formación docente. Hay otros supuestos que presuponen o que están vinculados con la producción académica. Por ejemplo, esto de derribar el sentido común para la realización de una monografía. También hay otro supuesto que se cree que hay una naturalidad de los acuerdos. Los profesores creen que naturalmente se pueden dar acuerdos entre un docente y otro sin haber entrado en contacto con ellos. Es decir, sin tener espacios de coordinación, porque eso ya es sabido, el cuerpo docente ya sabe que son, que para hacer una monografía son tantas páginas, eso ya lo dan como supuesto. Y eso de alguna manera también implica la realización de esa tarea. También consideran el cuerpo docente el traslado de la práctica metodológica de una asignatura a otra. Es decir, algo que es enseñado en lengua, hay una asignatura que dentro de formación docente es lenguaje, piensan que eso naturalmente puede ser traspasado a una especialidad de historia americana, de historia nacional, y que por lo tanto no hay acuerdos, no es necesario realizar acuerdos entre ese docente y este otro. Entonces, eso también problematiza justamente el momento de la producción. Entonces, a partir del análisis de las entrevistas, fueron detectadas algunas ausencias. Por ejemplo, ningún entrevistado usó conceptos de lectura y escritura académica. Tampoco usó géneros discursivos o comunidades discursivas. Sin embargo, 3 de los docentes entrevistados, ellos 15, mencionaron la importancia de la elaboración de textos científicos en relación con contenidos disciplinarios. Y esto nos parece interesante como un elemento fundamental que tengan los docentes acá dentro de la NEP, espacios de coordinación y de encuentro para poder trasladar estos acuerdos. También se encontraron docentes que asuman la postura de ocuparse de la temática de la lectura y la escritura dentro del aula, pero no se detienen en describir qué acciones llevan adelante con respecto a esto, ¿no? Un reducido grupo de docentes, diríamos que el 5% del total, se ocupan y desarrollan las actividades de lectura y escritura y describen las estrategias basadas en la tutoría, en el uso de texto, en los borradores y en la importancia de la reescritura. Y aquí vean el porcentaje reducido. Con respecto a los supuestos que tienen los estudiantes, estos también tienen que ver con las 15 entrevistas que realizamos a los estudiantes, más las transcripciones que se realizaron en los talleres o los espacios de alguna manera de tutoría. Hay interesantes supuestos subjetivos. Los estudiantes muchas veces de una asignatura a otra van dando qué es lo que a ese docente le interesa, qué es lo que ese docente prioriza en el momento de evaluar los textos. No son cosas que muchas veces ocurren en el pasillo, según lo que ellos dicen, o en los encuentros de la propia generación. Y eso me parece interesante, ¿no? Son supuestos subjetivos que, que van transmitiéndose. Por ejemplo, un estudiante le suele decir a otro, a tal docente le gusta, es mejor que no le digas tal cosa, si haces eso te va a ir muy bien. Esta cadena de mensajes suelen ser percepciones que hacen a la forma de abordar la asignatura y sobre todo el vínculo con el docente. Son asuntos que entran en juego en el momento de elaboración de la tarea y a los que se debe dar un lugar para analizar. Incluso se menciona experiencias que algún estudiante tuvo con determinado docente y este relato subjetivo suele impactar significativamente en el quehacer educativo, ¿no? El segundo es la naturalización de la escritura. En este caso, aparece la frase como que la escritura pueda fluir.
sobre todo en los estudiantes extranjeros. Aparece esos L extranjeros, dicen que la escritura puede ser ágil, ligera y natural, omitiendo de alguna manera el proceso que explica la propia escritura disciplinar. En esta misma línea podemos encontrar la presunción de que la escritura es una acción individual que es única y está asociada con que se escribe bien de una sola vez, sin necesidad de hacer retoques o volver sobre el texto. Y aquí la importancia justamente de la reescritura. Para estos casos, también se encuentra la categoría de que vamos aprendiendo mientras vamos escribiendo. Y eso es interesante porque dentro de estos grupos de estudiantes, de los entrevistados, se ha mostrado que lo que han aprendido muchas veces lo logran en soledad. A mí me interesa ahí vivir en historia del siglo XX, estamos en el siglo XXI, ahora que es el mundo de las soledades. Muchas veces los estudiantes en nuestra institución lo que adquieren es en contacto quizás con otros estudiantes, con otros, pero muchas de las veces, o las más de las veces, en soledad. Por otro lado, también otro de los supuestos que tienen esos estudiantes es la desvalorización por los espacios en que se trabaja la lectura y la escritura disciplinar. Esta desvalorización es interesante, es tanto la desestimación que se incluya dentro del aula los ejercicios en torno a la lectura y la escritura, que entre los fundamentos aparece la sobrecarga que le exige mayor dedicación, tiempo y esfuerzo. Allí algunos estudiantes recuerdan, por ejemplo, espacios donde un docente particularmente les hizo trabajar todo el año en su clase, la lectura y la escritura disciplinar, y lo sintieron como algo muy fuerte, ¿no? Y les pareció como una sobreexigencia, una sobrecarga, esta dedicación a este tipo de trabajo, a estos ejercicios en torno a la lectura y la escritura. Bueno, otro de los supuestos tiene que ver con la relación al formato del texto. Tiene que ver con el tipo de texto. Los estudiantes tienen un supuesto allí que muchas veces se piden resúmenes o que hay que citar muchísima bibliografía y muchas veces sin conexión de un historiador con otro. Entonces, es otro de los elementos que es importante que el docente tenga que aclarar en relación a esto. O las características del texto. Por ejemplo, en cuanto a la extensión. Han emergido dudas de la cantidad de hojas incluidas en la bibliografía o los anexos. ¿Dónde va? La mayor supuesto o preocupación también en relación al formato del texto tiene que ver con las normas APA, que periódicamente modifica pues las pautas relacionadas con el estilo de presentación del texto, que complejiza el proceso mismo de escritura, ¿no? Sobre todo esto de qué año de las normas APA tengo que usar. Y con respecto a la organización también del texto, es otro de los temas que los estudiantes manejaron en estas entrevistas y que se vieron también en las transcripciones de estas tutorías en cuanto a, bueno, ¿qué es lo que va en la introducción? ¿Qué es lo que tengo que poner en una fundamentación? ¿Es una conclusión o estamos hablando de reflexiones? El orden del texto, el hilo conductor que el texto tiene. Vale decir que no todos los docentes opinan exactamente lo mismo de qué es lo que va en una introducción y qué es lo que va en una fundamentación. Entonces, a través de las entrevistas, eso también demostró a los estudiantes este desacuerdo que hay y esta enorme preocupación por parte de los estudiantes en cuanto a estas explicitaciones. Y lo otro es la incorporación del autor al texto. Es decir, ¿cómo escribo el texto? En primera persona, ¿cómo se escribe ese texto? Ahora, incorporar el autor al texto es fundamental para poder tener en cuenta
la conciencia retórica y pensando además en el futuro lector. Un entrevistado menciona que en un momento del desarrollo de su redacción se encontró frente a un texto en partes dispersas, en fragmentos descompuestos como rompecabezas, y al plantear la importancia del autor en el texto explicó que le encontró sentido a su Frankenstein. Explicitar este asunto no es evidente, sino que por el contrario, exige visualizar ese camino. Incorporar al autor al texto toca una lista con la metacognición, es decir, incluir el proceso de reflexión acerca de la composición. Esto sucede cuando el escritor se pregunta cómo, cuándo y por qué. Carlos Morereo es uno de los que hablan sobre las estrategias en la producción de textos. Bueno, y como reflexión final, la diversidad de posturas docentes y evaluativas con respecto a la escritura académica tiene sus consecuencias sobre lo institucional, porque implica en diversos desencuentros entre docentes y estudiantes. Esto genera frustraciones, diversidad de abordajes, de criterios, de encares y, por supuesto, de conjeturas, que es lo que intentamos ver a lo largo de esta ponencia. Además, deja ver la ausencia de acuerdos que admitan construir acciones conjuntas con respecto a la lectura y la escritura académica, y que permitan ejercitar y aportar en la formación de la comunidad discursiva y sus estilos académicos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por su excelente ponencia, agradecemos mucho. Y ahora, bueno, le vamos a dar continuidad a lo que es el evento y vamos ahora con el comentarista. Voy a leer, si me permiten, tantito su semblanza. Les recuerdo que pueden registrar su asistencia llenando el formulario que está en el chat, por favor. Se dará constancia de participación de quienes asistan al menos a 4 de 7 ponencias. Y pues bueno, para la comentarista, la doctora Guadalupe Vega Díaz del Colmex, le daré lectura de su semblanza. Es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo en la Facultad de Psicología de la UNAM, licenciada y maestra en Bibliotecología por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene el nombramiento de personal académico de tiempo completo A en el Colegio de México. Es miembro del Cuerpo Académico Bibliotecas, Información y Sociedad. Su línea de investigación es la alfabetización informacional, ALFIN, en relación con, número 1, el proceso de apropiación de la ALFIN en alumnos de educación básica, categorías de análisis y propuestas didáctico-metodológicas para su promoción en el aula. Número 2, diagnóstico de la competencia en información de los alumnos de educación superior. Número 3, comunidades, práctica y aprendizaje situado para el fortalecimiento y la promoción de ALFIN. Y número 4, por último, comportamiento informativo en estudiantes de educación superior. Y pues le doy la palabra a la doctora Guadalupe Vega. Le agradecemos mucho su tiempo y su disposición para comentar esta ponencia. Le cedo la palabra, doctora. Hola, muy buenos días a todos. Pues muchas gracias por invitarme a este tercer congreso relacionado con la lectura y la escritura. Primero que nada, pues un agradecimiento por considerarme. La verdad, como bien lo comentó la magíster Domínguez, en estos pues eventos uno aprende mucho más y también conecta ideas y conecta con las personas, que es algo muy, muy importante. Agradezco al doctor Noel Angulo, pues que me haya permitido participar, le agradezco muchísimo porque pues él siempre me tiene en consideración. Bueno, pues mire, yo estuve muy atenta. El tema que nos presenta la magíster, pues es muy interesante desde varias perspectivas. La primera es este enfoque teórico desde el cual ella abunda sobre lo que es esta práctica lectora y escritora dentro de las aulas. Y el segundo, pues estos resultados de su investigación que nos presenta, que realmente, pues yo creo que varios de nosotros que estamos y somos docentes, nos damos cuenta de que pues lo hemos vivido,
que es parte de lo que decimos, ay, a mí también me ha pasado, sí, yo también lo recuerdo, sí, eso también es un fenómeno que se presenta con mis alumnos, pero justamente lo que nos permite su investigación es tener evidencias concretas y reales del que el problema existe y que además, básicamente, y esperaremos que esto concluya con su trabajo doctoral, pues estas conclusiones de propuestas para evitar estas brechas que se perciben entre la percepción del estudiante y del docente en algo que es una práctica que debería de estar como más acorde, ¿no? Más armónica entre ambos. Yo tomé varias notas, la verdad es que está muy interesante lo que tú comentas, sin embargo, varias de ellas me llevaron a algo que ahora a dos temas que ahora yo he estado reflexionando dentro del aula y que mencionaste, pero que de alguna manera, al decir, es que eso también lo está considerando, aunque desde otra perspectiva. Primero que nada, lo que tiene que ver con este desarrollo de habilidades blandas. Dentro del marco teórico que maneja la magíster, nos está hablando de algunas de estas habilidades blandas que nosotros como docentes a veces pasamos o damos por hecho, pero que las enfatiza en su investigación ella. Uno, por ejemplo, una habilidad blanda que es considerada la toma de decisiones, porque cuando nosotros estamos leyendo o seleccionando lo que vamos a leer, o cuando ya leímos y seleccionamos fragmentos de un texto, estamos tomando decisiones. Y la toma de decisiones, cuando se hace consciente y se hace autorregulada, es mucho mejor. A veces tomamos decisiones solamente porque consideramos que nos va a solucionar de manera más fácil un problema, pero resulta que no, que a la larga esta toma de decisiones no consciente hace algo que tiene que ver con, pues, que podamos hacer un texto incoherente. Esto me ha pasado cuando he revisado los trabajos de mis alumnos, que les decía yo, ¿y por qué seleccionaste esta frase que considerabas relevante o no? Y ellos de repente dicen, es que yo pensé que era, a ver, pues hay que revisarlo para ver cuál es tu pensamiento en torno a lo importante, pero cómo principalmente tomaste la decisión. Hay otra parte bien importante que lo acabo de mencionar, pero que ella también nos lo dijo de manera muy importante y lo fue desarrollando a lo largo de toda su presentación, que es la resolución de problemas. Resolución de problemas que es claramente percibida cuando habla de esta estructuración de los diferentes tipos de lectores, que yo lo había visto como, pues que eran como de los extranjeros, los peregrinos y los autóctonos, que otra lectura, maestra, bueno, te puedes decir Alma, sí, ¿verdad? Almita, otra lectura que yo le doy, ya tú me dirás por qué sí o no es esta lectura, es la de experto novato, donde percibes claramente que la resolución de problemas de escritura en los primeros años presenta más dificultades en torno a cómo ellos integran estos textos y conforme va pasando su etapa ya en los últimos semestres, últimos grados, los dos últimos años, perdón, tú lo mencionas por años, tercer y cuarto año, y algunos de segundo mencionas, ya se vuelven más expertos. Pero me interesó mucho esta forma en cómo los categorizas, cómo estableces estas clasificaciones, porque nos dan la idea, fíjate, en la parte de extranjeros, esto que tú mencionabas de ser extranjero en torno a no comprender el vocabulario disciplinar al cual tú estás ingresando. Y esto es algo que, por ejemplo, ya desde la perspectiva de alfabetización informativa que también me ha tocado trabajar, es muy notorio. Cuando ellos van y buscan información en una base de datos o en un recurso, pues resulta que estos se pueden dar porque no manejan el vocabulario preciso, ¿no? Entonces, de manejar este vocabulario preciso que se da al final del semestre, donde ya no eres extranjero de la disciplina, sino ya eres alguien que lo has asumido, me llamó mucho la atención y me hizo mucho sentido por lo que tú comentabas. Otra de las habilidades blandas de las que tú hablaste así como entretejido entre tu discurso es esta capacidad de colaboración entre los alumnos, pero también con el docente, que justamente aquí es donde el docente, y creo que aquí es donde también los docentes, perdón, tendríamos que estar conscientes de qué tipo
de habilidades de interacción con nuestros alumnos, más allá de la retroalimentación precisa sobre las correcciones que se deban de hacer a un texto, se debe de hacer. Porque ahí es donde muchas veces los alumnos, y me ha tocado verlo, lamentablemente, y he tratado de corregirlo, no establecemos una comunicación donde entendemos o tratamos de entender el error, sino más bien lo vemos como una dictaminación, ¿no? Tu texto no reúne estos criterios, tu texto le hace falta esto, pero el alumno dice, bueno, ok, sí, pero ¿cómo lo desarrollo? Que es más allá del proceso de dictaminación. Entonces yo ahí lo veo, esta parte que tú esbozas, muy importante de esta colaboración que deberíamos de tener con los alumnos, más que como dictaminadores, como co-constructores de este escrito que ellos están haciendo, que me pareció muy interesante por lo que tú comentas y como este diálogo que tú evidencias en tu investigación. Hay otra parte que ya mencionas, esto digamos es en torno a las habilidades blandas, pero hay otra parte bien interesante que mencionas en torno a lo que serían estas, que le llaman, pues, cogniciones de orden superior, ¿no? Estas que si vemos a Bloom lo vamos a encontrar como lo más difícil que puede elaborar un docente, un alumno, un aprendiz, que es analizar, sintetizar, abstraer y evaluar. Tú lo mencionas. Quiero decirte que estas habilidades pues justamente preceden a otras que son identificar, ver, tomar, ¿no? Y que finalmente esto también nos pone de manera muy importante que el acto de escritura es un acto que requiere de este tipo de habilidades cognitivas que nosotros tenemos que tener claro y no solamente decir, ah, mira, te equivocaste, no citaste bien o no tomaste bien el autor, sino a ver qué analizaste, cómo lo sintetizaste, cómo evaluaste, cuáles fueron tus ideas principales, cómo sacaste esta esencia del texto, ¿no? Entonces, esto me llamó mucho la atención y creo que lo manifiestas muy bien en toda esta parte teórica. Hay algo que me quedó duda sobre lo invisibilizado. Creo que el concepto es también justamente porque yo no lo había leído, no lo había visto referido. Sin embargo, entiendo que hay muchas prácticas, y ya tú me lo aclararás, que están invisibles y que justamente porque están invisibles parece que se naturalizan. Acá en México usamos una palabra, y ya tú también me dirás si la estoy usando de manera correcta, como normalizarlo, ¿no? O sea, como cuando normalizas una actitud o un comportamiento, en lugar de analizarles cuáles son las raíces de ese comportamiento. Entonces, no sé si en este sentido naturalizar sea un equivalente de normalizar. Y si es así, bueno, pues ojalá y me lo puedas aclarar porque sí me quedó esta duda de si estaba yo entendiendo exactamente esto. Y hay algo bien interesante aquí dentro de lo invisibilizado y que tú lo empiezas a manejar cuando haces estas como rúbricas de lo que debería de tener cada uno de estos, digamos, sujetos que están dentro de una disciplina, que va del extranjero al autóctono, es estos modos de producción de los documentos que son poco valorados. Y esto es verdad. O sea, raramente uno a veces, cuando estás evaluando ya el documento que te entrega el alumno, te digo, a veces se hace más a modo de dictamen y mucho menos a modo de decir cómo mediante un proceso vamos visibilizando los problemas que tuviste durante la construcción e inclusive de la lectura de estos documentos, ¿no? Yo creo que nos pone muy en énfasis esto que también comentas en tu marco teórico y que sabemos que es una exigencia actual, que es estos modelos donde nos centramos en el alumno como eje de nuestro proceso de aprendizaje. No en esta como de, miren, yo les voy a mostrar todo lo que sé, que es como que sí lo hacen muy bien, hay docentes que me dejan maravillados cuando lo hacen, que es como que yo te doy todo el conocimiento y tú lo recibes, sino más como un proceso de negociación donde justamente el alumno se centra dentro de este proceso como alguien pensante y que a veces sí nos saca así como de, oye, ¿por qué dije esto? Y que hay que acostumbrarse a ellos, que nos hacen ver
pues cuáles son nuestros huecos de repente o las incomprensiones que tenemos sobre lo que ellos escribieron. Recién me pasó con una alumna que yo le decía, no, pero para acá, y yo, o sea, yo así como dictaminadora, ¿no? Le decía, es que esto debería de ser así, y le dije, bueno, pero a ver, tú dime. Y cuando ella me empezó a explicar y traté de comprender su punto de vista, fue riquísimo. Lo único que necesitaba era un pequeño andamiaje para que ambos pudiéramos decir, ya logramos esta conexión. Pero sí debo decir que en principio siempre hay como una tendencia a no dar andamiaje, sino más bien a esta otra parte, ¿no? Creo que eso nos hace, es muy interesante. Yo creo que todo esto nos lleva justamente al título de tu trabajo que nos presentas, que es la construcción del conocimiento. No estamos hablando de cómo transmitimos el conocimiento, sino cómo lo construimos de manera muy clara entre los estudiantes, los docentes, en una hermandad que pudiéramos tener, porque creo que en el aula todos buscamos lo mismo y es el éxito para los aprendizajes, ¿no? Que al final de cuentas ellos se lleven esta información. Hay otra parte que mencionas que me parece interesante, que es en cuanto a las demandas que se tienen sobre las lecturas de los alumnos. Creo que esto me ha ocurrido bastante, nos ocurre a todos, siempre hay como que los alumnos siempre están pensando cuánto tienen que leer para acreditar una materia y cuánto tienen que escribir. Y con base en eso es que establecen, pues, vamos a decir, sus estrategias para ser acordes a todas las materias. Y que tú decías, también hay acuerdos que no tomamos en las academias o en las currículas, los docentes que damos esas materias, y de repente hay uno que les pone muchas lecturas, otro que casi no los ponen. Es decir, no hay como un acuerdo. Yo me acuerdo que alguna vez, perdón, porque lo mencioné, que este tema lo tratamos en el Colegio de México en una maestría que teníamos en bibliotecología y ciencias de la información, y decíamos, oye, es que tú le dejas muchas lecturas, tú casi no le dejas, a ver qué va a pasar. Entonces, lo que nos planteamos es cuánto es lo que puede, fíjate, leer y comprender un alumno en una semana, porque es el tiempo que les das a veces para preparar. No solamente cuánto es. Y llegamos a un acuerdo entre todos, un acuerdo que era, a ver, no podemos exceder de esta cantidad, porque no es difícil que muchos alumnos digan, es que tal o cual profesor me está pidiendo demasiadas lecturas. O para yo desarrollar, cuando se traslapan con las tesis, para desarrollar mi primer capítulo de tesis, que es donde me van a poner una calificación para este semestre, en un seminario de tesis, necesito leer pues todo lo que hay sobre el tema de mi tesis. Entonces, de repente la lectura se vuelve de alta demanda, y tú lo mencionaste en tu última lámina, y me llamó mucho la atención porque sí nosotros necesitaríamos saber con mucha más claridad cuánto es lo que podemos y qué es lo que queremos de lo que lean, ¿no? En mi caso, yo sí les dejo pocas lecturas, pero lo que sí es que hacemos una lectura muy diseccionada desde diferentes perspectivas para poder trabajarla y que se comprenda, y que no es la cantidad, porque lo importante sería es que aprendieran a leer este tipo de textos para que después ellos lo pudieran leer más allá de todo eso. Sin embargo, pues también está esto otro de lo que es esta parte del tiempo pedagógico, ¿no? Que lo comentaste en relación a una cita de Carlino, y justamente cómo nosotros distribuimos este tiempo pedagógico entre lo que ellos leen, lo que dialogan con nosotros y la construcción de este conocimiento. Hay muchas más cosas que hay entre tu trabajo. Estas menciones, me voy a leer, no conocía a Lilis, ya me lo anoté porque me lo voy a leer, me llamó mucho la atención, sobre todo para esta parte de los efectos sobre las prácticas. Y algo que deduzco de ahí, pero ya tú me dirías aquí qué tal, es que muchas veces en el aula el visibilizar los errores puede ser algo muy delicado tanto como para el docente como para los alumnos. Los alumnos van buscando el éxito, no quieren equivocarse y quieren complacer o ver cómo aprueban la materia con las mejores calificaciones. Y eso hace que cuando el docente les hacemos alguna cosa con fines de aprendizaje o con fines de decir, mira, aquí tienes que corregir, ellos no lo tomen como uno quisiera que lo tomara,
sino que lo toman como un acto punitivo donde ya me equivoqué. O inclusive decir, es que ya me está regañando, ¿no? O es que ya no hice lo que usted quería. Y esto lo veo muy claro en Lilith. Quiero que tú me comentes si es por ahí por donde va este autor, y que me parece que trabaja esta parte. Ya, bueno, para finalizar, creo que esto de el enlace de ideas es bien importante. Esta forma de que tú vas diciendo, miren, es que en un texto se puede llegar a diferentes niveles y uno de ellos es enlazamiento coherente de las ideas, es algo sustantivo. No se trata de poner y poner y poner y poner textos, sino cómo vas tejiendo los textos con tu propio pensamiento y cómo a partir de este entretejido puedes construir algo con tu docente. Finalizo con un comentario relacionado con, fíjense que recientemente me tocó también presentar al grupo del Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras. Ellos tienen varias actividades, juntan lectura con escritura, tienen también un programa de este tipo. Hicieron una encuesta sobre lectura y escritura en estudiantes. La sorpresa, sí que uno dirá, es que los alumnos no leen, es que no sé. La sorpresa es que leen mucho. Y en pandemia incrementaron de manera importante la lectura. Lo que pasa es que muchos de los textos que leen no son considerados académicamente aceptables, ¿no? Estamos hablando de estas lecturas. Entonces, a veces también me da la idea de que podemos incorporar otro tipo de textos que permitan que la expresión de la lectura y de la escritura sea como más apegada a las prácticas lectoras y de escritura de los propios alumnos. Les voy a compartir la liga, si me permite, más al rato, pero con esto termino mis comentarios y te agradezco muchísimo lo que nos compartiste. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Vega, por sus excelentes comentarios, análisis y reflexiones. Vamos a pasar ahora al momento de las preguntas, de los comentarios. Pero bueno, a la magistra Alma Domínguez, eh, la doctora Guadalupe hizo algunos planteamientos, abrió algunas dudas. No sé si quisiera, antes de darle Sí, voz a la gente que aquí primero, nos acompaña, darle alguna respuesta a lo comentado por la doctora Guadalupe. primero agradecer muchísimo a Guadalupe Vega por sus palabras, la síntesis que hizo, su comentario y su tiempo y su grado de profundidad de explicación y de profundización sobre lo que planteé. Primero planteaba aquello de experto y novato. Sí, coincido plenamente, pero había algo en ese concepto en el que yo me atreví a deconstruir, ¿no? A crear algo nuevo y distinto, con el permiso de la academia, por decirlo de alguna manera, Guadalupe, porque me parecía que entre eso de experto y novato quedaba el medio, que es ese peregrino, que me parece que es interesante en ese perfil, que es justamente el que hace la diferencia entre los anteriores, ¿no? Porque ese que está en el permite ver justamente que están como mitad de camino, ¿no? Entre el experto y el novato, y es el que más queremos ver justamente en la investigación y su comportamiento. Porque quizás también es el que más aporta en el momento del aula, y es el que más ayuda quizás al peregrino y al autóctono y al extranjero por estar justamente a mitad de camino. Es interesante esto porque nosotros hicimos intervenciones dentro del aula y una vez que habíamos calificado esos perfiles, en estas transcripciones podíamos ver justamente ese funcionamiento, ¿no? Después me pareció interesante lo que tú decías de que muchas veces dictamizamos, usamos algunas palabras muy fuertes a nuestros estudiantes, ¿no? Evaluamos de una manera a los estudiantes diciendo palabras o frases, y eso surgió justamente a partir de las entrevistas, que terminan siendo estigmatizantes. Acá en el Uruguay quizás se utiliza mucho
esta palabra como un estigma, ¿no? Con esto que me dijo el profesor, sus también surgieron, no puedo. Soy un mal escritor, no encuentro el camino para escribir, y muchas veces eso termina siendo como un techo, y genera que el estudiante termina desvinculado a estos centros de formación. El camino que yo tengo recorrido es de educación pública. Entonces, es interesante ver a aquellos estudiantes que quedan en la mitad del camino, ¿no? Que no continúan la formación, que son muchos en ese sentido. Y ahí aparece la intervención docente en algunas frases que terminan siendo muy duras para estos estudiantes. Por eso cambiar ese rol y empezar a verlo desde una postura distinta me parece que puede ser interesante. Por allí planteabas lo de la invisibilidad, si tenía que ver con la naturalidad de esos textos, más o menos por allí entendí la pregunta. Quizás tiene que ver, sí, con ciertos elementos que están naturalizados y que el docente no los ve, o aparecen también como algo oculto, porque muchas veces se ha hecho de esa manera y el docente, por lo tanto, no piensa de otra manera para hacer, reposicionar esa tarea desde otro lugar. Y con respecto a la importancia de la reescritura o de enseñar o de intervenir, yo creo que una de las cosas más importantes en esta construcción del conocimiento tiene que ver con el proceso de reescritura, ¿no? Con enseñar, mostrarle al estudiante cómo escribimos nosotros. Ahora que está el Google Drive o esos elementos, muchas veces usarlo justamente en clase y mostrar esto que tú traías también como escritor experto, cómo podría ser un texto que quizás no es en toda la producción, no en las 30 páginas, pero quizás, porque, no sé, pueden tener 30 o 40 estudiantes, pero por lo menos elegir uno y mostrarlo y hacer el trabajo en el colectivo, eso creo que vale la pena. No sé si por allí llegué a contestar lo que planteaba Guadalupe. Y por otro lado, veía que María de la Paz preguntaba algo sobre, no sé dónde está, sobre Es las el normas doctor APA. Noel, perdón. Es el doctor Noel, pero está en la computadora de la doctora, de la maestra María de la Paz. Dice, la maestra Alma incluyó las variantes de las normas APA como una dificultad en la escritura. Pregunto, ¿de qué manera se da esa dificultad y cómo se ha corregido? Es la duda del doctor Noel. Bueno, una de las cosas que más preocupa a los estudiantes dentro de las entrevistas que nosotros hicimos es esto de que las normas APA cada año van cambiando. Entonces, ¿qué tipo de normas APA tienen que utilizar? Si son las del 2020, ¿no? Esa es como esa gran incertidumbre. Pero con respecto a la utilización de la cita, es en qué momento se tiene que traer la cita al texto. Cuándo tienen que argumentar, cuánto lo tienen que fundamentar. Y otra de las preocupaciones que también apareció allí es el miedo al plagio, ¿no? Aparece como un miedo muy grande de los estudiantes en ese sentido. ¿Cómo se ha corregido? Nosotros todavía la solución no la tenemos, pero lo que sí hemos hecho son algunos talleres donde junto a los estudiantes y docentes hemos tratado justamente de trabajar esto, ¿no? Grupos más reducidos, de 15 o 20 estudiantes, y en varias series, tratando justamente de mostrar bueno, cómo hacerlo, cómo presentar un texto y en qué momento traer este argumento al texto. A veces no solo la cita, o a veces la importancia del parafraseo, ¿no? Por allí, no sé si contesté. Muchísimas gracias. Aquí hay otros comentarios en el chat, pero antes de pasar a estos, pues no sé si la doctora Guadalupe Vega quisiera abonar, profundizar, o vamos a los más comentarios que tenemos aquí en el chat, como me diga la doctora Guadalupe. No, muchas gracias por la respuesta. Sigo atenta. Sí, solo esto, creo que la pregunta sobre la naturalización
y la normalización, que era, si yo te preguntaba si eran como lo mismo, digamos un poco, ahora sí que para traducirnos entre nosotras, si estaríamos hablando de lo mismo cuando normalizas una situación o cuando la naturalizas, ¿no? Era eso, pero tampoco es tan relevante. Creo que en tu exposición se entiende muy bien. Y efectivamente, fíjate que lo del el formato APA es algo que es de notar, y lo del plagio, ¿no? Pero hay algo ahí que es como esta parte ética, que yo creo que sí es bien importante, de que a veces, como los alumnos quieren hacer todo tan perfecto, entonces no se arriesgan a equivocarse, ¿no? Que era lo que yo comentaba. Entonces, como que esa parte de arriesgarse, y bueno, que te quede feo, chueco y no sé qué, luego lo componemos, pero que sea una cuestión que busque esta comprensión y no tanto esta, pues, como perfección en un primer instante. Pues, ¿y cuánto tiempo nos lleva a nosotros, y no siempre lo hacemos tan bien, escribir, ¿no? Era todo, ¿eh? Y disculpa. Va. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Bueno, dando seguimiento aquí a las preguntas, comentarios, ¿verdad? Que hay en el chat. Norma Patricia nos dice, de las personas entrevistadas, pregunta, ¿cómo enfrentan la hoja en blanco? Ese miedo a escribir y de no encontrar la inspiración, y está entre comillas de inspiración, porque tal parece que es inherente escribir a la inspiración. Entonces está la pregunta, comentario de Norma Patricia, si la compañera Alma o la doctora Guadalupe quisieran comentar al respecto. Sí, también me parece re interesante eso, porque, por ejemplo, entre este perfil que nosotros llamábamos extranjero, la palabra cuesta aparecía como muy reiteradamente, ¿no? Y la intranquilidad o el constante esfuerzo o el por dónde empezar. Y es interesante con respecto a las producciones que hemos visto, que muchas veces el inicio de algunos textos son como entreverados y a medida que avanza el texto el estudiante empieza como a aclarar. De ahí que nosotros damos como alguna pista de que, bueno, de que la introducción a un texto y la reflexión final termine siendo como lo último para que haya acuerdo entre, entre el inicio y el fin, como algún pique allí para los estudiantes. Pero es interesante eso, ¿no? Lo que, eh, cómo iniciar justamente una producción académica. Eso para mí es el gran, lo que se encontró en las entrevistas como la angustia del escritor al momento justamente de su producción, que también tiene que ver con, por ejemplo, encontrar un título, ¿no? Que también inspire o que dé cierre al trabajo. Allí el trabajo en taller es muy importante, porque si uno hace estos trabajos en grupos y pone a otro a conversar y a dialogar con el texto que el estudiante produjo, puede salir una idea novedosa a partir del otro, de la intervención del otro. Los trabajos en taller, o tutorías, como acá en Uruguay se llaman, pueden ser muy colaborativos en ese sentido. Muchas gracias. El mismo doctor Noel Angulo aquí nos deja un comentario que considero puede ser detonante para más reflexiones. Dice, un problema podría ser el desconocimiento de los géneros de escritura, es decir, cómo se debe abordar la escritura dependiendo del género. No es lo mismo escribir un ensayo que un artículo o una monografía. Es un comentario que nos deja aquí el doctor Noel. Y si me permiten, abordo otro para que, si usted gusta, doctora Alma, pudiera hacer la respuesta unificada. Una pregunta que surge con los avances de la tecnología sería cómo la inteligencia artificial puede contribuir, ¿no?, a mejorar el trabajo de escritura de los estudiantes. Ahí están estos comentarios que considero pueden ser detonantes. No sé qué comentarios pudiera hacernos al respecto. Bueno, sobre inteligencia artificial conozco muy poco, pero sí sé que los estudiantes utilizan muchísimo esto de inteligencia artificial. En las entrevistas que nosotros realizamos fueron en el 2022 y en referencia a la inteligencia artificial allí no emergió nada. Más lo tengo por mi experiencia dentro del aula, ¿no? Y en algunos casos, trabajando en taller, hemos utilizado esta inteligencia artificial.
justamente trayéndola para después construir, que tiene que ver con utilización de algún concepto, o alguna idea que tiene que ver de corte más historiográfico, y bueno, y ahí uno empieza a debatir y a encontrar que lo que está allí en la inteligencia artificial no es lo que dice el historiador, ¿no? Entonces ahí ese juego es interesante, ¿no? Por medio de estas tutorías también llegamos a decir que, bueno, ahí se equivocó la inteligencia artificial porque no leyó bien al historiador, en ese sentido, ¿no? Como un juego dentro del aula también. Muy bien. Y la parte de los géneros, ¿no? Como comenta, no es lo mismo escribir un ensayo que escribir un texto biográfico, que escribir un texto historiográfico. Habría Y que allí hacer es la estas importancia, diferencias. creo yo, que el docente explicite esto, cómo se arma un texto, cuándo tenemos que argumentar, y cuando argumentamos, cómo traer a un historiador, de qué historiografía estamos hablando, si es revisionista, si es marxista, si pertenece a un corte más historia de las mentalidades. Bueno, creo que ahí es la base justamente del docente explicitando qué es lo que quiere, porque muy probablemente lo que quiera Alma en su texto no es lo que quiera, por ejemplo, Guadalupe en su texto. Esto es lo que manejé durante la ponencia, ¿no? ¿Qué es lo que queremos con nuestros textos evidenciarlos dentro del aula? Muchísimas gracias, doctora. Aquí el equipo de trabajo ¿Puedo me hacer un parece que la... comentario? Ah, adelante, por supuesto que sí. Sí, es que me acordé que justamente cuando yo trabajé con niños en educación básica, lo que hacíamos también era exponerlos a diferentes tipos de textos para que ellos como que pudieran sacar de cada uno de acuerdo con lo que era, ¿no? Por ejemplo, la enciclopedia, ¿no? O el diccionario, eran niños de sexto año, estamos hablando 12 años más o menos, 10 o 11, 12 años, y hablaban, era el texto, este texto que le llamábamos periodístico también, para que ellos vieran cómo era como más de opinión, ¿no? A veces hasta de sin fundamento o a veces con mucho fundamento, dependiendo del periódico, la enciclopedia, y también le hacíamos la búsqueda de un texto, mira, le vamos a decir así, pero como de un libro de texto más bien porque no era totalmente académico, pues estamos hablando de niños en proceso de formación. Y entonces con los tres les decíamos que justamente armara, pero diciéndoles cuáles eran estos procesos diferentes. Eso por un lado, ¿no? Porque sí es bien importante, a veces ya cuando ellos quieren escribir, cuando suponte que van a trabajar en un periódico, no van a escribir igual que como escribirían para su tesis, ¿no? Me ha tocado también ya en otro plano, cuando de repente le pides a alguien un proyecto para un trabajo dentro de ya del ámbito laboral, y empiezan con hipótesis, ¿no? Y dices, es que así es que así nos enseñaron, pero en realidad en este caso, pues lo que necesitamos es la meta, el objetivo, qué sé yo, algo mucho más pragmático, ¿no? Pero pues obviamente, como ya no lo comentó antes Alma, pues depende mucho de los propósitos de la escritura y de cómo se fortalece dentro de la escuela todos estos propósitos, ¿no? Pero bueno, gracias, era todo. Muchas gracias, doctora. Y también le agradecemos. Aquí nos deja una referencia en el chat para que si les interesa, si quieren consultarla, ahí la puso. Igual ahorita la compartimos en YouTube para que también la tengan por allá quienes nos acompañan de ese lado. Y aquí, bueno, el equipo de trabajo, la doctora Erika me parece que tenía un comentario sobre lo expuesto con la doctora Alma. Sí, tenemos algunos comentarios aquí en el chat. Nos dice Marisela Cenella. Gracias a la ponente por sus grandes aportaciones, a la doctora Lupita por sus reflexiones y al campus virtual Ciecas por la oportunidad. Y comenta lo siguiente, también Marcela Zanella. Sí, es un poco más fácil expresar las ideas de forma verbal que plasmar por escrito en un texto bien estructurado. Y bueno, pues a mí se me ocurre que también puede ser lo contrario, ¿no? Cuando nosotros hablamos, improvisamos, podemos lanzar ideas, de alguna manera nos autocorregimos, lo ordenamos y demás. Pero probablemente, bueno, se me ocurre, para algunos podría ser más fácil el decir, a ver, espérame tantito, primero déjame organizarme, lo voy a poner por escrito, lo estructuro y entonces ahora sí te voy a decir algo con mucho más coherencia.
Y bueno, también un comentario al respecto precisamente de estos expertos, estos novatos y estos peregrinos. El profesor, pues, es el experto y el estudiante, el novato o peregrino. Entonces, bueno, hay que pasar, entiendo, de ser novato a ser peregrino, ¿no? Que sería como esta área que se tiene de oportunidad para poder escribir mejor. Pero yo me cuestiono acerca de esta brecha que existe entre lo que viene siendo el profesor, que es el experto, con el novato y el peregrino, y la manera como estos construyen el conocimiento, ¿no? Y bueno, más que una pregunta, es un comentario. Se construye el conocimiento de manera distinta, dependiendo también de las tecnologías que los sujetos usan. Los expertos son más abstractos y son más lineales, porque además tienen una formación que se ha llevado con base en la escritura. Sin embargo, los novatos y peregrinos son personas más adentradas a las cuestiones digitales, menos abstractas, menos lineales, que les cuesta mucho trabajo estructurar de esa manera. Pero si nosotros les pedimos, y a veces sorprende mucho, ¿no? Hagan un video, pueden hacer uso tal vez hasta de inteligencia artificial y probablemente en 10, 15 minutos dicen, ay, aquí está el video sobre el tema, ¿no? ¿Cómo le hicieron? Pues igual con el chat GPT bajaron información, utilizaron algunas aplicaciones de inteligencia artificial, tienen el video, pueden tener desde la presentación. Cosas que tal vez a un experto, ¿no? Podría llevarle una semana o te diría, no, a ver, que me ayude un novato, ¿no? Entonces, bueno, solamente un comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Erika. No sé si nuestra ponente quisiera hacer algún comentario al respecto. No, agradecer el espacio y el tiempo dedicado. Muchas gracias. Pues bueno, me parece que ya estamos sobre tiempo. Igual no queremos abusar de la amabilidad de nuestra ponente. Seguro tiene cosas que hacer. Y le cedo la palabra a la maestra María de la Paz, quien nos va a hacer el favor de hacerlo conducente con el cierre de este evento y reiterar mucho el agradecimiento de nuestra ponente Alma Domínguez y de la doctora Guadalupe Vega por su participación. Adelante, maestra María de la Paz. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues estamos muy complacidos con la ponencia de la magíster Alma Domínguez y los comentarios de la doctora Guadalupe Vega, a quienes agradecemos mucho su participación en este evento.